Hola, bienvenido nuevamente. El día de hoy vamos a tratar la clase número 2 referida a adelantos e inicio de obra. ¿Qué es lo que contempla la nueva normativa respecto a los adelantos? Bueno, nos indica que los adelantos son de dos tipos, ¿no? Adelanto directo y adelanto de materiales. En primer lugar, el adelanto directo se otorga al contratista, ¿para qué? Para que el contratista de obra tenga financiamiento en los primeros días hasta que se valorice, o se entregue o se pague la primera valorización. En esas primeras semanas, evidentemente, el contratista de obra tendrá que realizar una serie de gastos, ¿no? En pago de planillas, pagos logísticos, ¿no? Gastos administrativos, pasajes, viáticos, etcétera, y todo eso lo tendrá que cubrir con el adelanto directo que le otorga la entidad. Y en el caso de los adelantos materiales, también es necesario que le otorguen pues al contratista de obra adelantos materiales para que pueda financiar la construcción de la obra de acuerdo a un calendario de adquisición de materiales que vamos a detallar más adelante. Además, el nuevo reglamento establece algunos cambios con respecto al adelanto directo y el adelanto de materiales, que básicamente tiene que ver con el límite para entregar estos adelantos. En el caso del adelanto directo, ahora la nueva normativa contempla que no debe exceder del 10% del contrato original. Antes, como nos decía, que no debía exceder del 20%. Ahora se ha reducido a 10%. Y en el caso de los adelantos materiales, la nueva norma nos establece que no debe excederse del 20% del contrato original, y antes, como nos decía, de que no debía exceder del 40% del contrato original. También se ha reducido en un 20% la entrega de este adelanto. ¿Cuáles son las razones que el legislador nos indica respecto al porqué del cambio? Bueno, lo que nos dice básicamente es que el escenario económico respecto a cuando se dieron estas normativas con los límites de 20 y 40% era otro. Y el escenario actual es distinto. Antes, para poder, o el contratista pueda acceder a un préstamo o un financiamiento por parte de un banco, definitivamente era muy difícil. Eran otros tiempos. Es por eso que el Estado tuvo que asumir ese rol, ¿no?, de financiar las obras, evidentemente sin pago de intereses, y dándole de esta manera facilidades al contratista y poder de esta manera viabilizar la construcción. Sin embargo, ahora el nuevo escenario es distinto. Existe mucha competencia entre la banca en general, ¿no?, y de tal manera que es mucho más sencillo conseguir este tipo de préstamos, ¿no?, y a los más bajos intereses. Entonces, definitivamente los tiempos han cambiado y por lo tanto ya la entidad no debería, ¿no?, tener que estar asumiendo toda esta carga económica para poder financiar estos adelantos al contratista de obra. Es por esa razón de que se ha disminuido estos límites con la nueva normativa de contrataciones. Otro tema también interesante, que las bases deberán establecer estos adelantos. Efectivamente, si nosotros revisamos las bases estandarizadas de la página del OCE, la página web del OCE, podemos ahí apreciar de que en la base estandarizada se establece la entrega de este tipo de adelantos. Ahora bien, también nuestra normativa, la nueva normativa, establece lo siguiente respecto al adelanto directo. Primero, dos aspectos fundamentales. El primero, que el plazo máximo que tiene el contratista de obra para solicitar el adelanto directo es de 8 días después de la suscripción del contrato. Para esto, el contratista de obra deberá presentar una garantía, ¿no?, por este adelanto directo, y deberá presentar un comprobante de pago. Pero este comprobante de pago es nada menos que la factura que deberá presentarse. En esto hay que tener en cuenta claramente que es obligatorio la presentación de estos dos documentos al momento de ingresar a la entidad esta solicitud. Si no, podría ser motivo de observación de los órganos de control interno o de la propia Contraloría General de la República en las auditorías que hagan posteriormente. Otro punto importante, también en la entrega de los adelantos directos, es que el plazo máximo que tiene la entidad para poder pagar estos adelantos directos es de 7 días después de la solicitud del contratista. Es importante recalcar que los 8 días iniciales para solicitar el adelanto directo es de cumplimiento obligatorio, es decir, no puede
excederse de este plazo. Y si se excede este plazo, no procede ningún tipo de adelanto. Y eso está claramente establecido desde la normativa con la modificatoria del 2012 a través de la ley 29873, que modificó la ley de contratación del Estado, así como del decreto supremo 138-2012, que modificó ese reglamento también. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que la amortización debe realizarse en este tipo de adelantos a través de descuentos proporcionales en cada una de sus valorizaciones. Respecto a los adelantos de materiales, ¿qué podemos hablar? Existe también en la normativa dos condiciones fundamentales. Primero, para que proceda el adelanto de materiales, tiene que haberse iniciado el plazo de ejecución contractual. Y segundo, debe ser entregado este adelanto de materiales en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos, ¿no? Entonces, no es posible entregar el adelanto antes de que se inicie el plazo de ejecución de obra. No tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque mi obra todavía no se ha iniciado. Entonces, ¿para qué necesitaría yo material si mi obra no se ha iniciado? Entonces, definitivamente es un requisito importante. Ahora bien, respecto a que debe entregarse el adelanto con relación al calendario de adquisición de materiales, es lógico también. Si yo estoy en el último mes, donde ya estoy realizando, o los últimos meses, donde estoy realizando labores de pintura, evidentemente no va el contratista a solicitar a la entidad, ¿no?, un adelanto para la compra de cemento, ¿no?, que el cemento obviamente han sido utilizados en las partidas anteriores a esta actividad de pintura. Entonces, no habría una razonabilidad para pedir este adelanto por cemento, ¿no? Y además no estaría en concordancia, ¿no?, seguramente con el calendario de adquisición de materiales e insumos. Cabe también agregar que en las bases se establecerán los plazos para solicitar y entregar el adelanto de materiales. Esta disposición está dada desde la modificatoria del 2012, ¿no?, del nuevo reglamento, en el cual se establece claramente esta obligación. Es decir, por citar un ejemplo, un mes antes de la adquisición o la necesidad de utilizar el material en el campo, definitivamente se tendría que solicitar el adelanto de materiales, es decir, el contratista, la entidad debe solicitar el adelanto de materiales y en los próximos 15 días, por ejemplo, la entidad podría tener como plazo máximo para entregar estos adelantos de materiales a fin de que pueda tener dentro del calendario o de acuerdo a lo que indica el calendario de adquisición de materiales, el contratista los materiales para poder construir, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora, además, también es importante señalar de que no procede, ¿no?, la entrega de la solicitud posterior a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales, ¿no? Y eso es importante también cumplir, porque si no, definitivamente no se va a estar, digamos, realizando esta entrega de materiales de acuerdo al calendario de adquisición de materiales. Cualquier disposición complementaria sobre los adelantos de materiales se pueden apreciar en el Decreto Supremo 01179-BC. Acá tenemos en la ayuda una fórmula con la cual se amortiza, digamos, los adelantos directos, ¿no? Tenemos la fórmula A igual, adelanto directo por valorización entre monto de contrato, ¿no? El tema de las amortizaciones de los adelantos directos está en el artículo 158 del reglamento, en el decreto aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF. Referencialmente a este tema de adelantos también les presento los pronunciamientos y opiniones, ¿no?, que a continuación pueden ver en la diapositiva, las cuales, como repito, tienen que ser de carácter referencial, solamente para que puedan ampliar su panorama y sus criterios para resolución de la casuística que seguramente sucede día a día en el caso de ustedes. Ahora pasemos a otro tema interesante, que tiene que ver con el inicio, el residente, el cuaderno de obra y las valorizaciones. ¿Qué podemos hablar del inicio del plazo de ejecución de obra? El inicio del plazo de ejecución de obra está contemplado en la nueva normativa de contrataciones.
está en el artículo 152 del reglamento, aprobado por Decreto Supremo 350-2015-EF. ¿Qué nos señala la normativa? Que existen 5 condiciones, ¿no? 5 condiciones para poder iniciar el plazo de ejecución de obra. La primera de ellas es que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor según corresponda. Acá nomás ya ha habido una modificatoria interesante, porque antes indicaba de que la condición era que se designara a un supervisor, pero no hablaba de la notificación. Ahora sí, la nueva normativa nos habla de que debe notificarse al contratista de que hay un inspector o un supervisor, un cambio importante en la normativa. La segunda condición es que la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, ¿no? Es una condición que se mantiene de acuerdo a lo que indicaba la normativa anteriormente. La tercera es que la entidad provea el calendario de entrega de materiales e insumos que de acuerdo con la base se hubiera asumido como obligación la entidad, ¿cierto? Y el cuarto es referido a las condiciones de que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo en caso este haya sido modificado con ocasión de la solución de consultas y observaciones, ¿no? Esto ha sido más o menos modificado respecto a la normativa anterior, porque ahora solamente habla de que debe realizarse esa entrega cuando se haya modificado el expediente técnico, ¿no? Evidentemente en el procedimiento de selección. Y la quinta condición es que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 156 del nuevo reglamento. Ahora bien, acá debemos establecer alguna explicación complementaria, ¿no? Porque hemos hablado de estas 5 condiciones. Sin embargo, es importante ampliar un poquito este tema, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, aparte de estas 5 condiciones, existen algunos supuestos en los cuales la firma o el inicio del plazo de ejecución de obra puede ser prorrogado, pero por acuerdo entre las partes, es decir, por acuerdo entre la entidad y el contratista de obra. ¿Cuál es este primer supuesto? El primer supuesto existe desde la modificatoria del 2012 a través del Decreto Supremo 138-2012-EF. Desde esa normativa ya existe esa posibilidad. ¿Cuál era esta? De que en el caso de estacionalidad climática y no se pueda iniciar la ejecución de la obra, la entidad, obviamente con acuerdo del contratista, podrán prorrogar el inicio de la obra, ¿no? Podrán prorrogar el inicio de la obra. Esto está desde el 2012, ¿cierto? Ahora también se mantiene. Puede prorrogar el inicio de la obra, pero por acuerdo, definitivamente. Los otros 2 supuestos son nuevos, son a partir de este nuevo reglamento. ¿Cuáles son los otros 2 supuestos para poder prorrogar el inicio de la obra? Es, por ejemplo, cuando no se tiene designado a un supervisor de obra. Digamos que el procedimiento de selección para poder determinar o designar al supervisor, otorgarle la buena prueba a un supervisor de obra, se ha desfasado, ¿no? Notablemente, de tal manera que a la firma del contrato o para el inicio de la ejecución de la obra no se cuenta con el supervisor. Y el último supuesto, que está referido a que cuando en la fecha establecida para la entrega del terreno no puede ser entregado porque existe o podría existir alguna invasión en este terreno que oportunamente ya fue liberado, ¿no?, por la entidad, pero que sin embargo en el momento o la fecha en la cual debe entregarse ese terreno no puede ser entregado porque ha sido invadido por pobladores o por personas que no quieren o que no permiten el acceso al terreno. En este caso también se puede prorrogar el inicio de obra, evidentemente, como hemos mencionado, por acuerdo entre la entidad y el contratista de obra. Bueno, hemos llegado al final de la clase de hoy, no sin antes agradecerle por su atención y invitarles a que en el caso de tengan alguna duda o consulta, nos visiten a la plataforma virtual y al foro de consultas
gustosamente los atenderé.